Cálculo de diluciones y fraccionamientos de cultivos celulares. Este material muestra diferentes cálculos de la práctica número 10 del tema de cultivos celulares. Más detalles de los experimentos debe ser consultado en el libro de curso y durante el desarrollo de las lecciones. Sesión 10.1. Iniciamos con una botella con 6 ml de suspensión celular. Al realizar la tripsinización mantenemos 6 ml de volumen y vamos a hacer dos fraccionamientos. En uno primero vamos a tomar 2 ml y los vamos a mezclar con 3 ml de medio de cultivo. Un primer cálculo será el split, que para ello consideramos el volumen tomado del tubo, que son 2 ml, con respecto a el volumen inicialmente disponible, en este caso 6 ml. Por lo tanto el split sería 2 ml en 6 ml, lo que equivale a un split de 1 en 3. Para considerar la dilución, en este caso sí debemos hacer uso de la información otorgada por el medio de cultivo agregado, que en este caso entonces la dilución será 2 ml sobre 5 ml, es decir, una dilución 2 en 5. En un segundo fraccionamiento tomaremos 1 ml de la suspensión con 4 ml de medio de cultivo. El split en este caso nuevamente será 1 ml, que es el volumen tomado, sobre el volumen original, por lo tanto 1 en 6, mientras que en el caso de la dilución será 1 ml sobre los 5 ml de volumen final, es decir, 1 en 5. Sesión 10.2. En este caso partimos con una botella con 5 ml de medio de cultivo y posterior a la tripsinización tenemos 3 ml. Pese a que existe un cambio en el volumen, suponemos que el número de células viables no ha variado. Por lo tanto, para contemplar los cálculos del split debemos considerar el volumen que tenemos en el tubo, los 3 ml. De este volumen hemos tomado 250 microlitros o 0,25 mililitros y agregamos medio de cultivo, ya sea que lo llevemos a 5 mililitros o, dependiendo de la situación, podemos directamente agregar 5 mililitros. En todo caso, para el cálculo del split sería 0.25 sobre los 3 mililitros del tubo, de manera tal que el split es 1 en 12. Recordemos que indistintamente del volumen final en la botella, el split hace referencia a la porción de células que ha agregado con respecto a lo disponible, de manera tal que el split no se ve afectado numéricamente por el volumen de medio que he agregado. Sesión 10.3. Iniciamos con 5.25 mililitros de suspensión celular y al realizar la tripsinización llevamos a un volumen de 3 mililitros. Supongamos que el conteo en este tubo es de 5,5 por 10 a la 5 células por mililitro. Y requerimos preparar 2 mililitros de suspensión a 1 por 10 a las 5 células. Esto luego será plateado en dos pocillos que llevaremos a un volumen máximo de 1 mililitro. Para esta consideración, entonces tendremos la información de la concentración inicial, del cual queremos sustraer un volumen X y que de forma equivalente nos aporte 1 por 10 a las 5 células en 2 mililitros con un volumen final de 2 mililitros. Al realizar el despeje de X nos da 0.182 mililitros, es decir, 182 microlitros. Como detalle general, entonces colocamos este volumen y llevamos a 2 mililitros con medio de cultivo y luego repartimos 1 mililitro en cada uno de los pozos. Una segunda alternativa sería preparar directamente para cada uno de los pozos, en el cual con un cálculo similar, pero durante la preparación consideramos solamente 1 mililitro de la concentración a 1 por 10 a la 5 en 2 mililitros como concentración. Por lo tanto el X nos da 91 microlitros y se colocan en el pocillo y se lleva a 1 mililitro con medio de cultivo. Ejercicio. Consideremos una botella con 25 centímetros cuadrados de superficie con 6 mililitros de medio de cultivo. Después de realizar la tripsinización, se mantiene el volumen
y se realiza un split tomando 2 mililitros de la suspensión y 5 mililitros de medio, y se vuelve a llevar a una botella con 25 centímetros cuadrados de superficie. 1. ¿Cuál es el split realizado? Como tomamos 2 mililitros de la suspensión celular de 6 originalmente disponibles, el split es 1 en 3. 2. ¿Cuál es el conteo de células en el tubo número 2? Si al realizar conteo en cámara de Neubauer se obtienen los siguientes resultados de células vivas por cada uno de los cuadrantes: 20, 22, 20 y 18, donde las dimensiones de cada uno de los cuadrantes es 3 por 3 por 0.4 milímetros. Además, durante la preparación de la suspensión con azul de tripán, se tomaron 100 microlitros de la suspensión celular y 100 microlitros de azul de tripán. En esta consideración, el factor de dilución entonces será 2. Al obtener el promedio de células por cuadro o cuadrante, este corresponde a 20 células, pero un cuadro equivale a 3 por 3 por 0.4 milímetros cúbicos. Además, 1000 milímetros cúbicos corresponde a 1 mililitro, y multiplicando por el factor de dilución durante la preparación con azul de tripán, que es de 2, obtenemos entonces un resultado de 1.1 por 10 a la 4 células por mililitro. 3. ¿Cuál es el número de células que fueron agregados a la botella número 3? Para esto hacemos consideración de la concentración en el tubo número 2, que es 1.1 por 10 a la 4 células por mililitro, y multiplicamos por el volumen seleccionado de 2 mililitros, lo que equivale a 2.2 por 10 a la 4 células. 4. ¿Cuál es la concentración de células en la botella número 3? Como conocemos la concentración en el tubo número 2, el volumen que fue seleccionado de 2 mililitros y el volumen final que es 7 mililitros, entonces la concentración de células es 3.2 por 10 a la 3 células por mililitro. 5. Si después de 48 horas la botella número 3 tiene confluencia adecuada, ¿cuántas células deben depositar en una nueva botella de 10 centímetros cuadrados para tener la misma confluencia en 48 horas? Recordemos que en la botella número 3 teníamos 2.2 por 10 a la 4 células, y eso implicó confluencia después de 48 horas en 25 centímetros cuadrados. Por una simple regla de 3, bajo las mismas condiciones de incubación, podemos tener que X células en 48 horas vamos a tener confluencia en 10 centímetros cuadrados. Despejando entonces tendríamos 8.8 por 10 a la 3 células, que son las que deben ser depositadas en la botella de 10 centímetros cuadrados para que en 48 horas tengamos una confluencia adecuada. Ejercicio. Suponga que tiene una nueva botella con 5 mililitros de medio y después de tripsinizar mantiene igual volumen, y al realizar el conteo obtiene 2.2 por 10 a la 6 células por mililitro. ¿Qué procedimiento requiere para agregar 3 por 10 a la 6 células en un pozo de una placa y cuya capacidad máxima es de 200 microlitros? En esta consideración, entonces, tenemos la concentración de la suspensión, 2.2 por 10 a la 6 células por mililitro, y un volumen X, el cual debe ser equivalente a 3 por 10 a la 6 células. Al hacer el despeje nos da 1.36 mililitros. Sin embargo, este volumen no es posible agregarlo a los pocillos, debido a que el máximo permitido es de 200 microlitros. Por lo tanto, tomaremos esa suspensión celular, centrifugamos, eliminamos el medio de cultivo y resuspendemos en 200 microlitros para sembrar en cada uno de los pocillos. Ejercicios propuestos. Consulte el archivo presentado con más ejemplos para el conteo de células. Al finalizar, consulte las explicaciones y los cálculos para verificar su trabajo.